Parábola de las bodas y el luto. Mateo 9:15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hola, soy el apóstol Freddy Velilla. Acompáñame a reflexionar sobre este mensaje de Jesús, la parábola de las bodas y el luto, en el podcasting de Principios de la Palabra. Esta respuesta que Jesús presenta como una metáfora surge de la pregunta que los discípulos de Juan el Bautista, en hebreo Yohanan Gentabel, le formulan a Jesús. Dicha inquietud viene por la influencia de las críticas continuas que los fariseos, en hebreo Perushim, le hacían a Jesús, y también al ver esto que los discípulos de Jesús no estaban practicando el ayuno, pues Jesús aún no les había requerido esto. Lo primero que se debe hacer para interpretar esta parábola es analizar cuál era la doctrina del ayuno en ese momento. Y aunque no lo parezca, el ayuno que practicaban antiguamente los perushim, fariseos, estaba más enfocado en la tradición religiosa de estos que en la verdadera necesidad espiritual que ellos tenían, puesto que ni siquiera reconocían su condición espiritual. Y esto es lo que Jesús está denunciando cuando Jesús usa la figura del odre nuevo y el odre viejo. Primero, debemos saber que el odre, úter en latín, es un recipiente hecho de cuero, generalmente de cabra, que cosido y pegado por todas partes, menos por la parte correspondiente al cuello del animal, servía para envasar líquidos como vino o aceite y otras sustancias como mantequilla y queso. Los odres tenían la particularidad de ser elásticos y flexibles. Estos, cuando eran nuevos, eran usados para contener vino. El vino, al fermentarse, produciría gas CO2 inflando el odre, pero al ser elástico no se reventaba. Caso contrario pasaba si se echaba el vino nuevo en un odre viejo. Al ya haber sido estirado por haber sido usado en el proceso, si se llenaba otra vez de vino nuevo, al fermentarse hincharía el odre viejo, pero al haber perdido la flexibilidad terminaba por reventarse debido a la presión originada por el gas producido de la fermentación. El mismo principio se nos enseña con la siguiente metáfora, la del remiendo de paño nuevo en vestido viejo. El desgaste del paño viejo habría debilitado los tejidos de la tela y no tendría la misma resistencia que el paño nuevo, por lo que al tirar de se produciría una ruptura mayor a la que se había remendado. Estas metáforas hacen una clara referencia a la doctrina de Cristo, la cual estaba basada en la nueva naturaleza espiritual impartida por el Espíritu Santo a los nuevos creyentes en Cristo. Como lo dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17.
Por esto es que el ayuno, en cierto sentido, mientras los discípulos estaban con Jesús, no lo practicaban, ya que él sería quitado, como lo menciona el evangelista Mateo. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16:21. Jesús, al morir en la cruz y resucitar, iría pues a la diestra del Padre y les enviaría la promesa del Padre, el Espíritu Santo, como lo describe el apóstol en Juan 14:26, y lo afirma el médico Lucas en Lucas 24:49. Por lo cual podemos afirmar también que la razón por la que Jesús no les estaba indicando a sus discípulos que ayunaran es porque la doctrina de Cristo iba a ser establecida por el Espíritu Santo. Y es en ese contexto en que nosotros, los discípulos de Cristo, debemos ayunar. No tenía sentido ayunar en ese momento, ya que Dios estaba haciendo nuevas todas las cosas en Cristo Jesús. Eso incluía la doctrina del ayuno, puesto que al tener una naturaleza regenerada, el nuevo creyente enfocaría el ayuno en su necesidad espiritual y en la necesidad de otros, más que en intereses carnales o tradicionalistas o tal vez religiosos. El ayuno correcto ahora lo hacemos con los mismos propósitos de antes, como lo enseña Isaías 58, el verdadero ayuno, pero basados en la gracia de Dios, que al operar en nosotros y al tener una naturaleza espiritual regenerada y el no ser esclavos a la ley del pecado en nuestra carne por el sacrificio de Cristo, esta práctica, la del ayuno, nos llevaría a propósitos espirituales mayores en el Señor, como es alcanzar a los perdidos y establecer el reino de Dios, como lo menciona Pablo en 2 Corintios 11:27. Dice: en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Notemos pues cómo el apóstol Pablo en este pasaje, haciendo referencia a su ministerio, menciona el ayuno como una de las estrategias en esa tarea extraordinaria que se le había encomendado. También Pablo menciona la humillación, que en este caso sería el ayuno, como medio para restaurar a otros creyentes cuando estos están espiritualmente mal, o sea, en pecado. Dice Pablo: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. 2 Corintios 12, 20, 21. Por eso decimos que el vino nuevo es la nueva naturaleza espiritual del creyente, la cual crecería conforme a la gracia que Dios impartiría en los nuevos creyentes para guardar los mandamientos de Dios. El vino nuevo en odre nuevo es el Evangelio en el propósito eterno de Dios. De ahí que podemos también afirmar que el vino nuevo es el Espíritu Santo que los creyentes de Yeshua hemos recibido. El odre nuevo es el nuevo nacimiento o el nuevo hombre que Dios ha engendrado por medio del Evangelio en nosotros. Pablo lo llama también el hombre interior, 2 Corintios 4:16, el cual puede no solo recibir la doctrina de Cristo, sino también comprender los principios espirituales del reino eterno de Dios, y así asimilar la sabiduría divina, la cual el mundo no conoce y no puede entender por estar en un ámbito espiritual que el hombre natural con su entendimiento no puede alcanzar. Te invito en este momento a hacer una oración de fe conmigo, creyendo para que Dios imparta a tu vida ese vino nuevo, para que vengas a ser un odre nuevo con vino nuevo, o sea, un nuevo hombre con el Espíritu Santo de Dios, con una naturaleza regenerada. Repite esta oración conmigo y di: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he pecado contra ti y contra el cielo. Perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Bórralo del libro de la muerte y de la condenación. Señor Jesús, cambia mi naturaleza, cambia mi vida. Dame una naturaleza espiritual nueva. Dame ese vino nuevo. Dame el Espíritu Santo. Señor Jesús, regenera mi vida. Regenérame. Hazme ser
una nueva criatura. Amén y amén.